En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Te pedimos, Santa Madre de Dios, por esta charla, ilumínala, permite que no sea yo quien hable, sino tú, y que recibamos de ti las palabras que necesitamos para cumplir el sueño de Dios en nuestra vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Listo. Todavía estamos en el primer bloque, en la primera parte, que es el sueño de Dios, ¿se acuerdan? Muy bien. Esta es la última parte de esta parte. ¿Qué vamos a hablar aquí? De eso que está... se movió. Eso, en Génesis 1:27. ¿Qué pasó? Jejeje. Los presento. Se llama Carlos II. Muy bien. Varón y mujer los creó. Entonces una cosa muy importante. Resulta que la palabra hombre significa la especie humana en la Biblia. Y para hablar de pues los hombres, les llama varón. ¿Cierto? Por eso en eso están un poquito correctos nuestros hermanos cristianos no católicos que siempre es, oye varón, ¿tú qué? ¿Te has visto eso? Está curioso. Muy bien. Es verdad, o sea, ese es el término que se debería utilizar. Lo que pasa es que como que ya no se usa mucho. Uno dice hombre. Y a las feministas no les gusta que se diga hombre, que porque no han entendido. Muy bien, pero entonces varón y mujer. ¿Qué vamos a explicar aquí? ¿Se acuerdan que les decía que esto es la verdad sobre la sexualidad humana? ¿Se acuerdan? Sí, se acordaron 2 personas nomás. Muy bien, muy bien. Esto es la verdad sobre la sexualidad humana. Entonces resulta que por allá afuera había una señora loca que decía que la mujer no nace sino que se... ¿Han escuchado eso? ¿Cierto? Simone de Beauvoir dijo eso. Y había muchas señoras, amigas de ellas, que pues decían eso, que el género es una construcción cultural, que el sexo es una cosa inventada, que eso no existe, etc. Se niega el sexo para afirmar que todo se explica por el género, por la cultura. ¿Qué dice la iglesia? La iglesia dice, a ver, ustedes tienen un Dios, ¿cierto? Dios existe, primero. Dios creó con un propósito, Dios es la causa eficiente, le llama Santo Tomás. Desde siempre fue preconcebida, pensó crear un varón y una mujer. ¿Cierto? Dios nos creó con una sexualidad y existen 2 nomás, varón y mujer. Y no las 180, 200 que salen en Facebook ni nada de eso. Nada más hay 2, que son varón y mujer. Está en la Biblia. Pero además de estar en la Biblia, ¿cierto? ¿Podría un ateo o una persona no creyente creer en esto? Perfectamente. Por algo que se llama ley natural. ¿Qué es la ley natural? Es como esa verdad inscrita en el corazón humano, dice San Pablo, ¿cierto? Es la ley que Dios le dio a toda la naturaleza, el gobierno de Dios sobre toda la naturaleza. Santo Tomás dice que esa ley natural para nosotros es autoevidente. Autoevidente, o sea, una persona honesta, con recta intención, podría, aun cuando todavía no conozca a Dios, lo que sea, podría reconocerla, podría estar de acuerdo con ella. ¿Me hago entender con eso? O sea, el ateo igual podría decir, es que sí, hay varón y mujer nomás.
Y eso tiene fundamento científico, todo lo que usted quiera, desde los genes, desde la composición del cerebro, todo el cuerpo humano es distinto. En el varón y en la mujer, todo es distinto, ¿cierto? Eso es súper importante. Pero ¿a qué nos vamos a centrar nosotros aquí? Especialmente a explicar esa diferencia. Porque explicando la diferencia, vamos a ver la belleza de la complementariedad. ¿Se acuerdan que decíamos que las personas te complementan? ¿Se acuerda? Te complementan y Dios te completa. Muy bien, muy bien. Entonces eso vamos a hacer aquí. Entonces resulta que mientras que la ideología de género dice, tú no tienes sexo, todo es cultura, ¿cierto? El esposo, entre comillas esposo, el amante de esta señora llamada Simone de Beauvoir, era un señor que se llamaba Jean-Paul Sartre. ¿Han escuchado de él? ¿Cierto? Yo lo pronuncio en español porque francés no sé. Entonces, ese señor decía, la iglesia te dice que tú tienes esencia, o sea, naturaleza, un ser. Y que luego, a partir de esa esencia, tú trabajas tu existencia, o sea, el hacer. ¿Hasta ahí bien? ¿O están perdidos? Súper sencillo. Él dice, no, la esencia no existe porque no existe Dios. Solamente es existencia. O sea, usted se puede hacer de usted mismo lo que quiera. ¿Me voy a entender? O sea, él niega el ser, o sea, niega la identidad, lo que tú eres, y dice, eso es lo que tú haces. Entonces, si yo me quiero hacer un dinosaurio, pues yo puedo ser un dinosaurio, ¿cierto? Porque no existe identidad, no tienes naturaleza. La ideología de género niega la naturaleza. ¿Qué dice la iglesia? La iglesia dice, tú tienes una naturaleza, un diseño especial. Apréndanse esa palabra, diseño. Entonces el varón tiene un diseño especial, la mujer tiene un diseño especial. Y así como tienes un diseño, tienes un destino. Muy bien, vamos bien ahí. Tienes un diseño, ¿cierto? Tú tienes diseño de varón, entonces tu destino como varón es la masculinidad. ¿Sí se dan cuenta? Tú tienes un diseño como mujer y entonces tu destino como mujer, ¿cuál será? La feminidad. Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos bien aquí. ¿Cierto? Entonces lo que ven que dice allá, diseño, destino. ¿Sí ven? Lo mismo que esencia, existencia. Si a usted le gusta el griego, póngale ahí ethos, que es como la naturaleza nuestra, y telos es el fin. Eso es importante. Dios te dio una naturaleza y un fin. ¿Cierto? ¿Cuál es el fin del varón? Pues desarrollar su masculinidad, ¿cierto? En la sexualidad. ¿Cuál es el fin de la mujer? Pues la feminidad. Sencillo, ¿cierto? Esa parte complicadita, un poquito, esa es la parte enredada de la charla. Ahora viene la parte chistosa de la charla. Ahora viene la parte más bacana. ¿En qué consiste la masculinidad y en qué consiste la feminidad? Porque si enseñamos eso, vamos a comprender entonces cuál es la vocación del varón, cuál es la vocación de la mujer. ¿Listo? Bien, ¿o están enredados? Eso es supremamente importante porque estamos preguntándole al Señor ¿qué? ¿Qué le estamos preguntando a Dios ahorita? ¿Cómo me soñaste? ¿Se acuerdan? Muy bien, Señor, ¿cómo me soñaste? Pues aquí empiezas a ver un montón de cosas. Porque mientras que la ideología de género dice tú puedes hacer lo que se te dé la gana, por eso Benedicto dice que es una rebelión contra Dios. La ley natural te dice Dios tiene un propósito, un fin para tu vida. Y dice Santa Teresa Benedicta de la Cruz, ¿han escuchado de ella? Santa Edith Stein dice, el fin es eso en lo que tú vas a hallar tu paz y tu desarrollo pleno. Donde te vas a desarrollar y vas a encontrar paz. Solamente en tu fin. Porque Dios le dio a cada persona un camino en la vida. Y solamente siguiendo ese camino vas a ser feliz. ¿Quién como Dios? Muy bien. Entonces si ven que dice diseño, dice diferencia, complementariedad y comunión. ¿Cierto? Nuestro diseño, adivinen qué es nuestro diseño, nuestro cuerpo. Nos habla, nos muestra nuestro destino. Nosotros viendo nuestro propio cuerpo, el cuerpo que Dios nos dio, que es imagen de Dios, nos habla de a dónde nos llamó Dios. ¿Me va a entender? Entonces los cuerpos nos muestran que somos complementarios, el varón y la mujer. Nos muestra que estamos llamados a la comunión, el varón y la mujer. ¿Cierto? Clarísimo, muy bien. Y que somos diferentes. Entonces ahora sí, vamos a hacer como un ping pong entre la masculinidad y la feminidad. ¿En qué consiste? Y una cosa importante. Masculinidad y feminidad tienen dos características importantes que nada más se pueden desarrollar en cada una. Dentro de esas características hay varias que se desarrollan
que los varones pueden aprenderle a las mujeres aunque les es más difícil y que las mujeres pueden aprenderle a los varones aunque les sea más difícil. Me explico. La vocación primaria del varón es ser esposo y padre. Anoten eso. Ser esposo y padre. ¿Una mujer puede ser esposo y padre? ¿No es cierto? A veces le toca así a fuerza, pero al final no lo logra. O sea, plenamente no puede. O sea, naturalmente no podría. ¿Cierto? La mujer es, pues, esposa y madre. Muy bien. Pero entonces, de ahí, que ustedes les ven allá, están anotadas, vienen luego una cantidad de características en las que el varón expresa su masculinidad y características en las que la mujer expresa su feminidad. Es decir, las de la mujer son más fáciles y más naturales para las mujeres. No significa que un varón no pueda lograrlo, pero son más naturales para la mujer y otras son más naturales para el varón. Entonces, como son más naturales unas que otras, cada quien debe seguir su vida. Por ejemplo, a ver, les pongo un caso. Nuestra anatomía. ¿Dónde se concentra el tejido adiposo del varón? La mayoría de los casos. Acá. Muy bien. ¿Dónde se concentra en la mujer? En las caderas, en los brazos, en las piernas. Es decir, en las periferias. Eso es muy interesante. ¿Ustedes saben por qué sucede eso? ¿Y saben por qué? Eso habla de nuestra vocación de padres y madres. Si ustedes analizan, la mayoría de las mujeres tienen un bolso en sus piernas. La mayoría. Un par de hombres nomás tienen un bolso en sus piernas, casi todos tienen el cuaderno nomás. Y de pronto alguno tiene un bolso para apoyar el cuaderno. Pero la mayoría de las mujeres siempre tienen un bolso en sus piernas. ¿Han visto eso? Qué interesante. ¿Se dieron cuenta de eso? Ahora las que no tienen bolso dicen, ay, yo tan rara. No me preocupe, usted no es un fenómeno, no me preocupe. ¿Ah? Y los que tienen, ay, graves. Mentiras que no, mentiras que no. ¿Quién como Dios? Pues, entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué creen que pasa eso? Porque Dios creó tu cuerpo, tu anatomía tan precisa para la vocación que Dios te vaya a dar. Y entonces hay realidades naturales que apuntan a la vocación, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, usted haga ese experimento, súbase a un bus y vea cómo están sentados los varones. Mire a ver cuántos varones en ese bus tienen un bolso sobre las piernas. Y mire a ver cuántas mujeres tienen un bolso sobre las piernas. Es bien chistoso. ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Ah? Por la maternidad, muy bien. Las mujeres tienen ese instinto natural de cargar algo. O sea, ¿por qué creen que tiene grasa en las periferias? La grasa, el tejido adiposo es el que se encarga muchas veces de dar calor. ¿Sí ven? Nosotros, pues, tenemos todo el calor aquí amasado, ¿cierto? Las mujeres, pues, más en las periferias. ¿Por qué? Porque en cierta forma la mujer abriga, ¿cierto? Es más como un refugio. Interesante. Cuando una mujer carga un bebé, ella le da calor, ¿cierto? Una mujer puede durar horas con el bebé cargado. Déselo a un varón, se le entumece el brazo ahí, esto ya no sirve. Es muy chistoso. Las mujeres tienen hasta por instinto natural saber cargar un bebé. Coge una niña y dele un bebé. Solo voltea y lo carga perfecto enseguida. Pónganlos a estos a cargar un bebé por primera vez. Les toca aprender, les toca adquirirlo, no les es tan natural. En serio, mira, a mí me pasó una vez, estaba en una marcha por la vida, la primera que hicimos. Me acuerdo una señora estaba contando su testimonio, tenía una hijita, una bebé hermosa que, pues, ella había sufrido mucho durante su embarazo, entonces ella iba a contar su testimonio. Estaba yo en la tarima, se coloca ella, iba con el bebé, ¿ya ven qué hace? Me entrega el bebé. Yo nunca en mi vida había cargado un bebé. Y marcha por la vida defendiendo bebés, el montón de gente, y yo ahí le voy a recibir el bebé. ¿Ustedes se han visto el Rey León? ¿No han visto el Rey León? Tenía el bebé así. Yo no sabía qué hacer con eso. Gracias a Dios la pena duró como 15 segundos. Una misionera me vio en esa y me lo quitó. Y ya enseguida. El pro vida me eché para atrás enseguida. No nos es tan natural. Ya después me nacieron los sobrinitos y ahí uno va aprendiendo. Al principio lo agarraba de la cabeza. Mentiras que no. No nos es tan natural. Es una cosa mucho más adquirida. ¿Cierto? Eso habla mucho de nuestra vocación. Todo tu cuerpo, todo lo que tú eres habla de la vocación que el Señor te regaló. Eso es lo impresionante.
todo en ti. Por eso las mujeres, por ejemplo, en los ojos, algo se llama conos, que son como los receptores como de color y, en fin, de todo esto. Las mujeres creo que tienen más que los varones, por lo general. ¿Por qué pasa eso? Las mujeres tienen un ojo así de águila impresionante. Las mujeres son capaces, por ejemplo, de leer mucho más fácil el lenguaje corporal que los varones. Nosotros no nos damos cuenta de nada, las mujeres sí. ¿Por qué? Porque eso es instinto también por la maternidad. Un bebé está llorando y la mujer así de rápido puede saber por qué está llorando el bebé, ¿cierto? El varón tiene que hacer un checklist. Ya comió, ya fue al baño, no sé qué. Es mucho más difícil. La mujer está mucho más desarrollada para eso. Es decir, todo. Por eso obviamente el varón tiende a ser más musculoso, porque también tiene una vocación distinta, ¿cierto? Son más fuertes, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Que esto apunta todo a la vocación que el Señor te da. Dios en cierta forma ha creado toda tu naturaleza para un destino, ¿cierto? Para un fin en el que te vas a desarrollar. Entonces, por ejemplo, en principio es propio del varón ser principio. ¿Qué significa eso de principio? Es el que toma la iniciativa. Entonces esto es bien interesante porque esto habla mucho incluso de nuestro Señor, de Dios. Dios es el que siempre toma la iniciativa, ¿cierto? ¿Por qué amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. Él tomó la iniciativa, ¿se dan cuenta? Mira que estoy a la puerta y llamo y si me abres, cenaré contigo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Quién tomó la iniciativa ahí? Él. ¿Qué hacemos nosotros? Le respondemos. En nuestra relación con Dios se podría decir, nosotros, nuestra alma y todo lo que somos nosotros en el varón es masculino, todo, ¿cierto? Y en la mujer todo, su alma, espíritu, cuerpo, todo es femenina. Pero nosotros tenemos que aprender características de los otros. Por ejemplo, nuestra relación con Dios tiene que ser en cierta forma como muy femenina. ¿Ustedes han leído los poemas de San Juan de la Cruz? ¿Ah? Muchas mujeres lo han leído. ¿Cuántos varones han leído los poemas de San Juan de la Cruz? ¿Cierto? Conozco muchos que medio lo intentaron y, ¿qué es, por Dios? Les patea. A mí me pateó mucho la primera vez que lo leí. Porque especialmente este cántico espiritual y el de La Noche Oscura son muy femeninos. O sea, él habla del alma como una novia, como una esposa. Cuando nosotros nos dicen, te vas a casar con Dios, tú eres la esposa de Dios, al varón eso le patea horrible. Me acuerdo del padre Daniel Gañón contando ese testimonio. Dice una cosa, bueno, no digo esa palabra porque es muy vulgar. El padre Daniel Gañón le pateó mucho cuando dijeron, es que Dios quiere casarse contigo. Así, si yo no soy, ya se imaginarán qué digo. Entonces tremendo, porque muchas veces a los varones nos patea eso, pero estamos llamados a eso. Porque nuestra relación con Dios es así. Ahora, nuestra relación de amor con el prójimo debe ser muy masculina. ¿Sí ven qué interesante? Debemos tomar iniciativa. El varón por eso entonces siempre debe ser principio. Y eso es muy importante, por ejemplo, en las relaciones. El varón es el que toma las iniciativas. Y esos son roles de género. Por supuesto que son roles que Dios puso. Son roles que Dios colocó porque tenemos un fin. El problema de la ideología de género, que dice, no asignes roles y no sé qué. Pues, Dios los asignó. Así de sencillo. Hay una frase muy chistosa que dice que el varón tiene que entrar al castillo, matar el dragón y rescatar a la princesa. Eso es como algo intrínseco en el varón. Uno dice eso y todas las mujeres, ¿cierto? Pero es porque es obligatorio. O sea, es como de su vocación. Si un varón no hace sacrificios para lograr las cosas, se siente ahí como inútil, sin nada que hacer, y especialmente cuando va a hablar con una mujer. Por eso se habla de conquistar. Es como cuando uno conquista una tierra, una cosa así, más o menos. ¿Cierto? La mujer, en cambio, si el varón es principio, la mujer es algo que se llama recepción activa. Se le llama también apertura. Ojo que no es lo mismo recepción activa que pasividad. ¿Cierto? Recepción activa no es lo mismo que pasividad. Entonces el varón tiene que entrar al castillo, matar al dragón, rescatar a la princesa, pero la princesa tiene que mostrar por lo menos el interés, ¿cierto? Pongo el caso, María Santísima. Llega el ángel y como que le pide matrimonio, ¿cierto? Imagínense eso, de parte de Dios. ¿Qué hace la Virgen? Recepción activa. ¿Qué dijo enseguida? Aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Ella dio su sí inmediato. ¿Me hago entender? No la pensó, enseguida tomó la iniciativa. Eso es lo distinto a pasividad.
¿cierto? Entonces está la pobre niña, no, Dios me va a mandar mi San José. Señora, usted ya tiene 93 años ya. Sí, San José ya le quedó, ¿cierto? No es pasividad, tiene que ser recepción activa, ¿cierto? Tiene que ser, por lo menos dar interés, señal de humo, lo que sea, ¿cierto? Muy bien. ¿Quién como Dios? Eso es súper importante. Entonces dice Fulton Sheen que la mujer está llamada a ser un misterio, ¿cierto? Y el varón tiene que ser como el héroe que conquista un misterio, como el que entra a una cueva y no conoce y entra así como... ¿Sí se dan cuenta con eso? Las mujeres son medio misteriosas, ¿cierto? Tiene que ser, está llamada a ser un misterio. Ahora, ¿qué es un misterio? ¿Se acuerdan que decíamos que ahorita la palabra sacramento? El sacramento es un misterio, es decir, es algo que es muy sagrado y debe cuidarse, debe velarse, debe protegerse. Todo en la mujer está como escondido, por eso para la mujer siempre el pudor es mucho más importante. Todo debe estar siempre escondido, velado, ¿cierto? Oculto. Mientras que el varón es como más mostrón, no sé qué, y más de tomar iniciativas y todo eso. Miren, les pongo un caso. Nuestra cultura está súper dañada, especialmente en estas dos cosas. Los varones ya no son principio y las mujeres ya no son un misterio. Adivinen qué daño eso. Andresito ahorita hablaba de eso un poco. La pornografía. ¿Por qué las mujeres ya no son un misterio? Porque en la pornografía miles de mujeres hechas a computador así, ¿cierto? Daña el misterio tan sagrado. La gracia de un misterio es precisamente que no se vea. Que haya que morir, por así decirlo, para conquistarlo, que eso voy a explicar ahorita. Y los varones ya no son principio, ¿por qué? Porque en la pornografía, mientras que cuando un varón le va a hablar a una mujer, tiene que pasar por ese miedo de ir, tomar la iniciativa, invitarla a salir, y es probable que la mujer le diga que no, ¿cierto? ¿En qué consiste la valentía? La valentía consiste en lanzarse hacia la vulnerabilidad. ¿Cierto? Por ejemplo, en el ejército, ¿cómo se premia a una persona por valiente? Pues el hombre en plena balacera se tiró por allá y rescató a su amigo que estaba a punto de morir, se lanzó a la vulnerabilidad, es decir, lo podían matar, podía morir. Es lanzarse a la posibilidad de que pierdas, de que te vaya mal. ¿Me hago entender? Eso es ser valiente, lanzarte hacia una situación de vulnerabilidad. Pues la pornografía le quitó la capacidad a los varones de ser valientes. Porque los varones entonces, a fuerza de un clic o de un celular, pueden acceder a cualquier cosa sin ningún sacrificio, sin ninguna pena que tener que pasar, sin ninguna vulnerabilidad. ¿Me hago entender? Y eso es malísimo, eso es peligroso. El varón tiene que pasar por ese proceso en el que se lance y tome la iniciativa y diga, y la mujer le diga, ay, pues, es que yo tengo como un hermanito en Cristo. ¿No has visto eso? ¿No has visto eso? Pobre señor. Soldado caído ahí, murió. Llórenlo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que él tiene que pasar por esa posibilidad de que le digan que no. La pornografía quitó eso, porque entonces, claro, cuando son niños, cuando son jovencitos, está el grupito amigos, está el grupito de niñas allá, y entonces está el muy animado que va y sale primero y le dice algo a la niña, y la niña pues le pega 3 cachetadas, y él se devuelve todo apenado y los otros amigos burlándose de él. Ese es el momento donde el niño tiene que afirmar su masculinidad. ¿Me hago entender? ¿Cierto? ¿Qué le puede pasar? El trauma. Ay, todos se burlaron de mí, me fue muy mal. Y se refugia en esto. ¿Sí ven lo peligroso? Ya las mujeres no son un misterio, ya los hombres no son valientes. Y está destruyendo eso. Estamos hoy en un día en el que las mujeres son las que se les declaran los varones y un montón de cosas, pero horribles. Se destruyó eso. Ellas son las que matan el dragón. Muy peligroso. ¿Quién como Dios? Entonces, si ven lo importante de los roles, claro que son importantes, que el varón sea y ejerza su masculinidad y la mujer sepa también ejercer su feminidad. Amén. Pero además de eso, el varón es cabeza. Y la mujer, ¿qué dice ahí? Es compañera, ¿cierto? Muy bien, es compañera. Eso no me lo invento yo, ¿cierto? Se va a levantar una feminista así a decirme, no, ¿qué es eso? Patriarcado, no sé qué. Está en la Biblia. Efesios 5:25. Mujeres sean sumisas a sus esposos como al Señor. ¿Han visto eso? Mujeres sean sumisas a sus esposos como al Señor. Ya saben. El Génesis dice, no es bueno que el hombre sea solo, voy a crearle, dice, a construirle, dice.
El término correcto es construirle, dice. Ahorita vamos a ver por qué. Construirle una compañera adecuada. ¿Cómo? Apropiada. Eso. Una compañera apropiada. Voy a construirle una compañera. Entonces eso de compañera es tremendo porque eso habla de la vocación de la mujer. Las mujeres, por eso, dice el padre Horacio Bojorge, son maestras de la amistad. Dice. Entonces ustedes ven que las mujeres son mucho más sociales, ¿cierto? Hablan más de la cuenta, los varones son más calladitos, ¿cierto? Eso desde hace rato están calladas, las mujeres están ahí que explotan ya en 2 horitas que llevamos de retiro. Las mujeres son mucho más sociales, es decir, pero eso es muy interesante porque habla de la vocación. Las mujeres tienen habilidades más sociales, entonces apuntan más a profesiones más sociales. Por eso es que usted ve carreras como psicología, comunicación social y todo eso, muchas mujeres, ¿cierto? Ingeniería mecánica y todo eso, de pronto un poquito más de varones, ¿cierto? Ay, no, pero entonces las mujeres no pueden hacer eso. Claro que sí pueden hacerlo, nadie le ha dicho que no. Dice Santa Teresa Benedicta de la Cruz, las mujeres pueden ejercer cualquier profesión que se empeñen en hacer. Pero, dado que hay algo inscrito en su naturaleza y en su vocación, hay unas donde se desarrollan mejor, dice ella. Entonces, claro, una mujer que es maestra, que es enfermera, es mucho mejor. Por eso usted ve que muchas vocaciones de religiosas son enfermeras o maestras, ¿cierto? Usted no ve tantos religiosos enfermeros. Los hay, ¿cierto? Los Camilos, los de los hospitales de San Juan de Dios, sí los hay, pero no es tanto. Porque es más, a ellos les toca hacer un esfuerzo extra, porque no es parte de su vocación, ¿cierto? Las mujeres son mucho más sociales, los varones son más de tomar decisiones pragmáticas, razonables, ¿cierto? De suma y resta, de hacer algo, y no tanto de la parte social. Por ejemplo, una mujer le dice a otra, vamos a tomarnos un café, felices de la vida, se tiran 8 horas hablando, tomándose un café, ¿cierto? Un varón le va a decir a otro amigo, vamos a tomarnos un café. ¿Para qué? ¿De qué vamos a hablar? ¿Cierto? Los varones cuando se reúnen tienen que hacer algo. Tiene que haber un televisor con un partido de fútbol, tiene que haber un ejercicio de algo, tiene que haber algo práctico en lo que se desarrolle. ¿Me hago entender? Las mujeres no necesitan eso. Mujeres ahí solitas, todas se pueden sentar a hablar y tiran toda la noche hablando. Ahí está la diferencia. Esto es muy importante. Y así como el varón entonces es cabeza, entonces el varón es el que en el hogar, por ejemplo, debe gobernar. El gobierno del hogar está para el varón. Eso no es invento mío, eso está en la Biblia. Pero dice Fulton Sheen, el varón gobierna y la mujer reina. Qué interesante. El varón gobierna y la mujer reina. Es el poder tras el poder. Entonces, claro, pues, ¿qué dicen los varones? En mi casa se hace lo que yo obedezca, ¿cierto? Muy bien. El varón es el que debe gobernar. Y aquí hay una cosa importantísima. En esto incluso, las mujeres deben hasta ayudarlos a ellos a que tomen decisiones. Es muy peligroso en una casa, en un matrimonio, que la mujer pretenda ser como el hombre de la relación. Ustedes han visto que a veces dicen, ahí el hombre de la relación es la mujer. ¿Han visto esos ejemplos? Eso no es muy sano. Porque aun cuando yo conozco muchos casos donde la mujer es así templadísima y el varón es todo relajado ahí, hasta inseguro, eso es peligroso. Porque el varón no se desarrolla bien ahí en su vocación. Y la mujer debe como que ayudarle, empujarle un poquito y dejarlo que tome decisiones. Porque es muy peligroso. Claro, con inseguridades, con problemas de identidad, muchísimo. Entonces, tienen que tener mucho cuidado en eso. Listo. ¿Quién como Dios? Es supremamente importante que el varón aprenda a ser cabeza y principio, sobre todo esas dos. Y la pornografía y todas estas cosas le han hecho mucho daño a los varones porque los han vuelto inseguros. Y entonces el feminismo radical ha hecho a las mujeres pues, que quieran tomar posesión pues, y dominar y todo eso. No significa que las mujeres no tengan gobierno también. Claro que sí, las mujeres reinan. Y las mujeres toman decisiones, por supuesto. Y eso es obviamente una cosa de pareja. Pero es muy necesario que el varón se desarrolle ahí. Amén. ¿Quién como Dios? Muy bien. Entonces hay unos verbos, por así decirlo, que son importantes en cada uno, donde se desarrollan mejor. Entonces, por ejemplo, en el varón está el de ser soporte, apoyo. La mujer. La mujer, la feminidad, es la de ser soporte y apoyo. O sea, es como estar debajo. Ahorita les voy a explicar, eso es muy bacano. Es como soportar. Soporte, apoyo. Entonces, por ejemplo, acoger, acompañar, nutrir, hacer crecer, cuidar, son verbos propios de la feminidad.
Esto es muy importante. Porque en todas las mujeres aplican eso, en su vocación eso. Siempre la de acoger. Eso de acoger me parece muy impresionante. Porque les decía que el padre Jorge dice que Dios construyó una compañera adecuada. Y ese verbo construir es el mismo que se utiliza para casas, catedrales y todo esto. Entonces es tremendo porque la mujer es como una especie de refugio, como una casa que acoge, ¿cierto? Entonces lo que les decía ahorita de la distribución del cuerpo y todo esto. En el varón es propio lo de protector, proveedor, ¿cierto? El sacrificio, ser trabajador, eso es propio del varón. Es como el que va afuera, trabaja y vuelve. Que las mujeres no pueden trabajar, por supuesto que pueden trabajar, me han dicho que no. Pero un engaño grande del feminismo es quitarle a la mujer la vocación de maternidad. ¿Cierto? Como dice Chesterton, les dijeron que no le hicieran caso a sus maridos para que entraran a una empresa a hacerle caso a un man que no los conoce y ni las ama. Por Dios, ¿cierto? Tremendo. Entonces es muy importante que el varón tenga también esa vocación de sacrificio, de trabajador, de proveedor. Él es el que provee. Entonces nuestra relación con Dios pasa lo mismo. Él es el que provee, ¿cierto? Dios es providente, Dios proveerá, como decía Abraham. Eso es muy tremendo. Entonces el varón la mujer está llamada a acompañar, a cuidar, a hacer crecer. Entonces bien interesante esto, miren. En la relación con el hijo, la mujer está abajo sosteniendo, el papá está arriba jalando. ¿Cierto? ¿Han visto eso? Entonces, por ejemplo, es muy propio esa imagen como de el hijo recostando la cabeza sobre la mamá. ¿Cierto? ¿Han visto la pietad? ¿Saben qué es la pietad? La piedad. Jesús acostado en la Virgen. Esa imagen es clave porque esa imagen es propia de la maternidad. ¿Cierto? Una mamá es la que sostiene al hijo. ¿Cierto? Al hijo le fue súper mal en el colegio, en cualquier cosa. La mujer, la mamá lo acompaña. El hijo hizo un dibujito todo espantoso, horrible. Ay, qué belleza dibujo el de mi niño. El papá es el que tiene que decir, no, tan fea que es eso, ¿cierto? Porque el papá es el que jala, ¿cierto? El papá es el que tiene que estar estimulando todo el tiempo al niño a que sea mejor, a que pueda más. Si se dan cuenta de esto, es supremamente importante en la paternidad y la maternidad. Es que el diseño de Dios es perfecto. De verdad que el diseño de Dios es perfecto. Y por eso todo este plan contra la familia daña a la persona humana. Porque es que daña las sanas relaciones que ya existían. ¿Sí se dan cuenta? El varón es el que va todo el tiempo jalando, ¿cierto? Mi papá, por ejemplo, a mí cuando me levantaba, ya no, casi, gracias a Dios. ¿Ustedes saben lo que es que los levanten del dedo gordo del pie? La cosa más bacana del mundo. Te levantas en el tiempo récord. O sea, nunca te vas a levantar tan rápido cuando te jalan un dedo gordo del pie. Eso ya, enseguida estás. Cambia una mamá como levanta al hijo. Ay, mi niño, ya es de día. Está el bus allá esperando lo que sea y el niño ahí todavía. Y la mamá, ay, levántate, por favor, no sé qué. Papá te jala enseguida, aquí te echa aguas, lo que tú quieras, ¿cierto? ¿Quién como Dios? A mí nunca me echaron agua, gracias a Dios. Pero me quedó el trauma. Bueno. Que esto es importantísimo. ¿Cómo ama el varón y cómo ama la mujer? Entonces dice Fray Nelson Medina que el amor de la mujer es un amor de continuidad. Y el amor del varón es un amor de discontinuidad. Discontinuidad. Esto es tremendo. Piensen, por ejemplo, en el amor de una mamá por su hijo. Es un amor continuo. ¿Cierto? La mamá lleva 9 meses al bebé aquí en el vientre. Todo el tiempo ese bebé está ahí pegado a ella, ¿cierto? Hay continuidad, duerme ahí con él encima, ¿cierto? El del varón hacia ese hijo, ¿cómo es? Pues eso que está creciendo ahí en ella, ¿cierto? Y pues va, trabaja, vuelve y ahí está. Y de vez en cuando se da cuenta, en la mujer todo el tiempo está ahí. La mujer todo el tiempo está ahí. Es continuidad. Cuando el bebé nace, la mujer ve al bebé casi como una extensión de ella misma. ¿Usted ha visto una mamá hablando de su hijo? Mi hijo, y se toca así el pecho así, es que mi hijo, no es por defender a mi hijo, pero, ¿cierto? Lo ve como parte de ella misma, es un amor casi un poquito como egoísta, entre comillas, en el sentido de que lo ve como ella. Por eso lo cuidan y no sé qué. ¿Cierto? Por eso cuando al niño lo cascan en el colegio, va la mamá así detrás de él, mi hijo, ¿qué le hicieron? ¿Cierto? El papá dice, vaya, defiéndase como pueda, ¿cierto? Es la diferencia. Muy bien, ¿quién como Dios? Pero eso es tremendo porque
Entonces, en el varón, ese amor de discontinuidad debe aprenderse a que no sea tan discontinuo. O sea, el varón va, trabaja, provee para la casa cuando vuelve. Entonces, pero también ahí está la raíz de los problemas. ¿Cuál es de los traumas más horribles en los niños con los papás muchas veces? Mi papá nunca está, ¿cierto? Todo el tiempo está en el trabajo, nunca lo veo. Eso es un amor ya muy discontinuo, peligroso. ¿Sí se dan cuenta? Hay que tener mucho cuidado. Y también en las mujeres, las mamás tienen que a veces dejarlo soltar a ver si nada. ¿Me van a entender? Tienen que aprender a desprenderse. Miren, yo he visto casos de amigos, conozco casos de personas que se han ido al seminario o a una vocación o a la que sea y las mamás los han amarrado, no los han dejado ir. Yo conozco casos así. Cierto, es precisamente porque a veces eso puede dañarse, ese amor puede desordenarse, peligroso, pero ordenado es una belleza. ¿Quién como Dios? Y así todo en el amor de un varón es discontinuo y así todo en el amor de una mujer es continuo. En los sacrificios pasa lo mismo. Uno podría decir las mujeres son menos heroicas, no necesariamente. Lo que pasa es que los actos heroicos de los varones son puntos focales muy grandes, pero discontinuos. En la mujer son puntos muy pequeñitos, pero muchísimos. ¿Se dan cuenta? Es decir, el amor de la mujer, el sacrificio de la mujer es un sacrificio más doméstico, más constante. Por eso las mujeres sostienen más, aguantan más cuando hay sacrificios pequeños pero constantes. Y les da más duro un sacrificio muy grande, la muerte de un hijo, por ejemplo, que es más discontinuo pero muy grande. ¿Me hago entender? En el varón, esos sacrificios grandes, ellos están más acostumbrados a ellos. Eso es bien interesante. Eso es bien interesante. Por ejemplo, el varón va a la guerra, ¿cierto? Se hace, madre, casi lo matan 80 veces allá y volvió y vuelve y descansa. No está todo el tiempo en la guerra, imagínense eso. O sea, no es un punto focal así continuo. ¿Me hago entender? En las mujeres son punticos pequeñitos, pero que van permaneciendo, que son constantes, que son muchos. O sea, incluso el amor de nuestro Señor fue un punto muy grande en algún momento. El de la Virgen fue ese amor de cruz todo el tiempo al lado de ella, de él. ¿Se dan cuenta? Qué tremendo, el amor de Jesús así. Eso es bien interesante, eso habla mucho de nuestra propia relación. Eso es muy interesante porque Fulton Sheen explica en la relación entre San José y la Virgen. Dice que ellos tenían un amor que al mismo tiempo estaban casados, pero eran célibes. ¿Se acuerdan? Ellos no, eran célibes. Dice que eran como dos flores que crecieron juntas, no se tocaban, pero compartían el mismo aroma. Era muy bonito. Y él dice, era como dos instrumentos que no se tocaban. Esto es muy bacano. Era como dos instrumentos que no se tocaban, pero producían una misma melodía. Entonces es muy bacano porque uno dice, ¿quién será el tambor? Imagínense ustedes. ¿Quién sería el tambor? ¿María o San José? Muy fácilmente San José, ¿cierto? Porque era discontinuo, ¿cierto? ¿Quién sería como un violín? La Virgen, ¿cierto? Sería más continuo. ¿Sí ven qué interesante? La mujer es un amor mucho más continuo. Por eso, por ejemplo, en los varones, los sacrificios pequeños, continuos, nos vuelven nada. ¿Ustedes han visto un varón con gripa? Nos morimos aquí, ¿cierto? Las mujeres aguantan un poquito más una gripa, ¿cierto? Porque son sacrificios pequeños, pero que duran un poquito más, 4, 5, 6 días, lo que sea. ¿Sí se dan cuenta lo tremendo de esto? Entonces, esto es muy interesante, muy bien. ¿Quién como Dios? Por eso no somos capaces a veces los varones de acompañar en el dolor, por ejemplo, ser enfermeros, porque uno le dan ganas de decir, ya, levántese llorón, ¿cierto? Porque ya... Mientras que la mujer, como sabe lo que es un sacrificio constante, sabe acompañar. ¿Sí me van a entender? Súper importante. Muy bien. Eso es el amor de continuidad y discontinuidad. Vamos a hablar de eso mucho tiempo. Pero entonces la última. El varón es mucho más racional que la mujer. Y la mujer es mucho más intelectual, intuitiva, llamémosle, intuitiva. Entonces Santo Tomás en la facultad del entendimiento dice que no es lo mismo la razón que la inteligencia, dice él. Entonces, ¿en qué sentido? Él dice, los ángeles son inteligentes. Es decir, un ángel ve esa silla y la comprende perfecta enseguida. Un ángel te ve a ti y sabe perfectamente lo que eres, cómo eres, sabe todo. Cierto, eso es la inteligencia, que ves algo y enseguida lo comprendes. ¿Cierto? Más o menos como el don de la ciencia, que es la comprensión enseguida de algo.
Los ángeles tienen eso, o sea, todo lo comprenderían perfecto. En ese sentido, las mujeres son un poquito más parecidas a los ángeles, los varones somos un poquito más parecidos a los animales. Porque a nosotros nos hicieron de la tierra y a la mujer le hicieron de nuestra costilla, o sea, está más arriba. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Cierto? ¿En qué consiste la razón? La razón, dice él, es como alcanzar y la inteligencia es como reposar. Entonces él dice, por ejemplo, nosotros los varones aprendemos más por pasos racionados, ¿cierto? Silogismos. ¿Qué es un silogismo? Ustedes saben, los siervos. Dos premisas y, muy bien, premisa 1, premisa 2, conclusión. Eso es paso a paso, eso es racional, ¿cierto? ¿Qué vendría siendo lo inteligente? Que tú veas uno y enseguida la intuición te diga esto es de esta forma. Les voy a poner casos bien bacanos. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan de Pilatos y su esposa que se llamaba ¿cómo? Claudia. ¿Se acuerdan de Claudia? Pilatos ve a Jesús y dice, estoy en un chicharrón. Me toca calcular. Entonces empieza a decir, a ver, si yo lo mando y lo flagelo y después me lavo las manos, no sé qué, quedo bien con el César, quedo bien con los judíos, quedo aquí, no sé qué, tal, con estas me salgo. Calculó. ¿Sí se dieron cuenta? Empezó a tirar cálculos. ¿No se escucha? Ahora sí. Muy bien, perdón. Entonces empieza a calcular. Pilatos calculó con Jesús. Claudia, ¿qué dijo acerca de Jesús? Es un hombre justo, ¿se acuerdan? Es un hombre justo. Ya, eso fue todo lo que pensó Claudia. Claudia fue pura intuición. Lo vio y enseguida le dio la intuición. Las mamás tienen una intuición tremenda, ¿cierto? No me gusta ese amiguito con el que tú estás. Hágale caso. Enseguida, ¿cierto? Tiene lo que dice el sexto sentido, yo no sé. Es intuición, es una gracia de Dios. Los varones somos más racionales. Entonces por eso también, si la mamá ve a uno que es muy santico, que le llega a la casa para la niña, eso, ay, el San José de mi hija y no sé qué. El papá, espérate a ver, ¿cuál San José ni qué nada? A ver cómo es. Y lo sienta y le pregunta, es más racional, es más pausado. ¿Sí ven? Eso puede ser bueno, puede ser malo. ¿Cierto? Por ejemplo, para seguir a Dios, a ustedes les va mejor. ¿Por qué creen que a ustedes les va mejor? Eso no la piensan ni la razonan, eso es derecho, enseguida. Jesús cuando te llama para que lo sigas, solamente te dice, sígueme. Eso es todo. Él no llega y te presenta un brochure así con un proyecto, mira, luego vamos a hacer esto y mañana vamos a hacer esto y de pronto en una semana te mueres mártir, pero no hace eso, ¿cierto? Él llega y te va diciendo una vez, sígueme. Por eso las mujeres siempre tienen mayor facilidad para seguir a Dios, porque son intuitivas de una. En cambio el varón, espérate a ver, yo sí lo sigo como en la jugada ahí. Porque me toca renunciar a esto, me toca hacer esto. La mujer no piensa ni en qué va a renunciar, eso sigue. ¿Sí ven la diferencia? Pero puede ser malo también, porque si se enamora, no razona tanto, es peligroso. O muchas veces cuando se enamora de algo, una misión, nunca mide los peligros de eso. ¿Cierto? Incluso para algo bueno. ¿Se acuerdan de la mamá de Santiago y Juan? ¿Cierto? Por favor, que mis hijos estén a tu derecha. ¿Se acuerdan de eso? Pero esa mujer no tenía ni idea del cáliz por el que hay que pasar para llegar hasta allá. ¿Me hago entender? Y Jesús le dice, tú supieras el cáliz. Él no pensó que si se tenía que sufrir mucho para llegar a un grado muy alto en el cielo. Eso le fue diciendo, mándamelos para el cielo. ¿Sí se dan cuenta? La mujer no razona esa parte. Entonces eso es tremendo. El varón sí va, espérate a ver, primero pausemos, a ver, revisemos bien esto, calcula más. Por eso es que todo esto, lo que estamos hablando aquí es complementario. ¿Qué pasó? Edgardo, duro. Si quieres llegar hasta acá porque uso el micrófono, que si no, no te escuchan. Una voz profesional. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Ahorita que Julián tomaba el tema de la intuición, también puede ser un poco, irse al extremo, también puede ser un poco, en mi concepto, un poco peligroso. A veces cuando tenemos decisiones, bueno, mi esposa dice, no, yo creo que esa es la casa que tenemos que comprar. Sí, o sea, me ha pasado, porque estamos en ese proceso de buscar casa y yo, espérate, mi amor. Entonces yo soy lo contrario, o sea, yo todo el tiempo estoy callado y ella me dice, me está hablando, y yo, ok, claro, bien, o sea, y yo todo el tiempo estoy pensando y pensando y pensando y pensando, y eso es propio del hombre, ¿sí o no? O sea, que siempre está como pensando, mañana qué será, cómo hago para sostener yo mi hogar, o sea, cómo hago para buscar más ingresos, y ella me está hablando como mil cosas, y yo, sí, mi amor, ok, o sea, yo le cambio la palabra, o sea,
Entonces me dice, tú no me prestas atención, pero sí le estoy prestando atención, sino que estoy pensando en qué será el mañana. Exactamente. Entonces, a veces esa intuición hay que saberla también manejar un poco, ¿sí o no? La intuición, porque es que si yo le presto toda la atención a ella, puedo tomar decisiones equivocadas. Y es ahí donde el hombre tiene que calmarse y pensar con cabeza fría. Sí. Despague. Ni vuelvas ahí atrás que te van a ahorcar. Buenísimo, es que, claro, por eso es que se complementan, ¿se acuerdan? Ahí es donde está el llamado a complementarse. Pobrecito. Ahí está el llamado a complementarse. Porque claro, hay uno que va acelerando, el otro tiene que pisar el freno a veces. Espérate, esto todavía no es así. Pensemos bien, racionemos, ¿cierto? Va pausando. Súper importante. Entonces eso es súper importante porque a veces las mujeres, entonces, como quieren gobernar, o quieren ir derecho y a veces no miden. Las mujeres en eso pueden tener virtud y pueden tener defectos, eso es importante. Por ejemplo, las mujeres se mueven más fácil entre las razones naturales y sobrenaturales. Mientras que el varón a veces le cuesta mucho entender las sobrenaturales. No es capaz de tomar decisiones desde sobrenaturales. Eso puede ser bueno y puede ser malo. Porque hay razones que, entre comillas, se pueden ver sobrenaturales, pero puede que no lo sean. ¿Cierto? ¿Me van a entender con eso? Es decir, para la mujer es mucho más importante como el kairos, y para el hombre, el varón es como más el cronos, ¿cierto? El tiempo normal, común y corriente, y la mujer es más como el de Dios. En ese sentido, a veces pueden las mujeres tomar decisiones. Vámonos de misión a China. Pues muy bacano, pero espérate, vamos a pausarla, muy bonito, si Dios está colocando eso en tu corazón, te estoy escuchando, ¿no? ¿Cierto? Pero luego no nos da para irnos, pues toca ir mirando, toca ir todo colocando en las manos de Dios. ¿Me hago entender con eso? Las mujeres son más impulsivas, al hombre le toca estar frenando, y eso es súper importante como virtud para el varón. Pero también tienen que ayudarle porque muchas veces pasa que el varón puede llegar a ser incrédulo. Entonces a veces puede frenar en cosas que era necesario que avance. Por eso también es muy necesario y muy importante que ahí la mujer en gran medida sostenga mucho la espiritualidad de la casa. Aun cuando sea el varón el que tenga que tomar decisiones en temas de espirituales también. ¿Cierto? Vamos a rezar, vamos a tal... ¿Cierto? Como tomar iniciativas. ¿Me hago entender? Súper bien. Siempre, todo lo que les he colocado aquí es la complementariedad. Siempre es complementariedad. Principio y cabeza, entonces allá tiene que ser apertura y compañera. Protector, proveedor, allá tiene que ser soporte y apoyo. ¿Sí ven? Todo es complementariedad. ¿Cierto? Discontinuidad, pues continuidad. Racionalidad, intelectualidad. Se necesita esa complementariedad entre los dos. Es necesaria, es fundamental. Pregunta acá y allá. Han hecho estudios con cabritos, ¿cierto? Estos cabritos que son alimentados en cautiverio, por así decirlo, y son amamantados con teteros. Bueno, amamantados no, son alimentados con teteros. Bueno, en la investigación que hicieron, al final, estos cabritos, ninguno que fueron pues alimentados con tetero, llegan a ser los machos alfa del rebaño, ¿sí? Entonces, como un poco lo que estás explicando ahí, cuando se altera de pronto toda esa naturalidad, allí como que eso no, ¿sí? Se desordena todo, ¿sí? Es como una explicación y pues lo han tomado también como una referencia para todo esto que tú estás explicando, ¿sí? Entonces, como para... Lo necesario de lo natural, ¿cierto? ¿Qué hace la ideología de género? Pues a tumbar todo lo que suene a naturaleza, no quite eso de ahí. ¿Cierto? Todo es construcción, todo es lo que usted quiera. ¿Qué pasa cuando es al contrario? De pronto uno ve en las consejerías o amigos que la mujer es más racional y el hombre es más loco para tomar decisiones y termina de pronto estrellándose por decisiones sin pensar o qué pasa ahí o qué se debería hacer. Escuché, ¿qué dijo? Sí, eso obviamente, a ver, ahí quién tendría un problema especialmente. Ahí creo que sería un problema de falta de dominio en el varón, ¿cierto? Que el varón es precisamente el que falla más fácil en su vocación porque él es el que tiene que gobernar, es el que tiene que estar tomando todo el tiempo la decisión. Pero ahí está una cosa también súper complicada. Y es que también a veces pasa por defecto que el varón
como está llamado a algo tan alto, puede fallar y la frustración es tremenda. Por eso la mujer tiene que ser soporte, ¿cierto? Por ejemplo, para un varón cuando está desempleado, eso es una crisis tremenda, ¿cierto? Es una tremenda crisis, que no es lo mismo para una mujer, no le pasa tanto una crisis, porque él para el varón siente una ausencia en algo a lo que está llamado. ¿Me hago entender? Entonces por eso ahí necesita precisamente soporte, por eso necesita, y a veces, soporte que lo empuje un poquito, ¿cierto? Pero es supremamente importante eso. Y luego, si el varón está también muy impulsivo, pues necesita alguien que lo frene y lo vuelva a colocar donde debe estar, ¿cierto? O sea, lo importante es siempre tratar de ir saludablemente moviendo las cosas a su orden. Tampoco es de un tramacazo, pero irlas saludablemente moviendo. Yo conozco muchos casos donde la mujer es así, súper maestra tronchatoro, así, y el varón es ahí todo flojito, ahí que no sé. ¿Y ahí qué pasa? Pues es un trabajo ahí también de los dos, pero es terapia, acompañamiento, mucho. Ah, sí. Uh-huh. En la mujer son más los estrógenos, todo eso, y los varones los estrógenos. Claro. Claro. Entonces por eso, todo llevarlo a su orden natural. Amén. ¿Quién como Dios? Tú ibas a hablar, me parece, ¿cierto? Está levantando la mano. Claro, entonces es cadena, ¿cierto? Entonces, si los padres, por ejemplo, no se cumplió bien ese rol, el papá jalando, la mamá sosteniendo un poco, claramente en el hijo va a terminar, van a quedar esos vacíos, van a quedar esas ausencias y luego más adelante esas ausencias se van a notar. O también eso. Sí. También, con mayor razón. Claro, cuando hay ausencia absoluta, por ejemplo, un papá o una mamá, se nota. Entonces grave. Y claramente por eso, esa es la razón principal porque la paternidad y la maternidad son necesarias. Y por eso uno no estaría de acuerdo con la adopción homosexual. ¿Se dan cuenta? ¿Quién como Dios? Y después de Dios, últimas preguntas. Y seguimos con la charla siguiente, que viene una parte importantísima. ¿Están cansados? Bueno, muy bien. Levántense un momento. Vamos a ver, vamos a estirar. Estírense un momento, un ratico. Muy bien, estírense, estírense. Ya se pueden sentar, sin hablar, mujeres. Yo me siento un ratico. Listo. Ese fue el primer bloque, señores. Esa fue la primera parte del retiro. Dios les dijo a ustedes cómo lo soñó. Ahora vamos a hablar de la entrada del pecado. Amén. No, tranquilo, no te preocupes. ¿Quién como Dios? ¿Cómo se llamaba la segunda parte de la historia? Muy bien, están concentrados, muy bien, me alegra eso. Lo que les vamos colocando aquí es para no tenerles que ir dictando después. Me movió. Ahora sí. Muy bien. Para no tenerles que ir dictando, ahí están. Eso es una guía que les va a servir para anotar citas que yo les voy diciendo. ¿Listo? No más. Bueno, la caída. Segunda parte de esta historia. Primera charla, la entrada del pecado. La entrada del pecado. Entonces, ¿qué sucede? Aquí viene una cosa importantísima porque ya aquí empezamos a tratar temas ya para sanarnos.
Entonces, mucha atención con esto. A nosotros nos han hablado del pecado de manera un poco muy formal, ¿cierto? Todavía no anoten lo que esté ahí, no se preocupen. Todavía no anoten nada que todavía no entienden y después se enredan. ¿Qué es el pecado? Queridos misioneros, ¿qué es el pecado? Una desobediencia a Dios. ¿Qué más? Disparen. ¿Ah? Darle la espalda a Dios, infidelidad. ¿Cómo? No estar en gracia de Dios. ¿Qué más? Infidelidad. ¿Cuál es una definición formal, así tipo catecismo? ¿Qué diría? ¿Ah? Muy bien, la leíste. ¿No la leíste? Bien, bien. Esa es la definición formal que nosotros damos en las charlas de los retiros. Transgresión de una ley divina. Todavía no la noten, todavía no la noten. ¿Qué sucede? ¿Qué vamos a hacer aquí, señores? Y ojo con esto, no se me desconcentren, que esto es vital para todo el retiro. Ojo con esta parte. ¿Quién como Dios? Atentos, atentos. A nosotros nos han hablado de la definición formal del pecado. Y a nosotros nos han dicho, tienes que pelear contra este pecado, tienes que irte contra este pecado así con toda. Y te hablan de los pecados capitales. ¿Saben cuáles son? Ahorita hablamos de ellos. Pero ¿saben qué pasa? ¿Y qué tenemos que trabajarle? A lo que va pasando en nuestro corazón todo el tiempo antes de que nosotros caigamos en el pecado. Porque si tú en la última línea es que vas a pelear, ¿sabes qué te va a pasar? Que en muchas ocasiones vas a caer. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Esto es un guión por el que tú pasas para caer en el pecado. Vamos a mirar todo ese guión en tu vida. ¿Qué está sucediendo en ti, en tu corazón, antes de que peques? Porque es que así es la única forma como sabremos de qué forma salimos de él. Si tú solamente estás peleando contra el pecado, así, me estoy luchando contra el pecado de la lujuria y no sé qué, y no más lujuria. Excelente, pero trabájale a lo que está pasando dentro de tu corazón que hace que tú caigas. Les pongo un ejemplo. Una persona a mí me dijo, cuando a mí un padre me dijo una cosa muy sencilla, me dijo, nunca más hundas ese botón. Gracias a eso, nunca más volví a caer en ese pecado. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué hizo? Cortó el chorro 3 pasos antes. ¿Me hago entender? Y no en el momento así último, cuando ya estás así en la cima y te vas a caer. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar todos los pasos por los que nosotros caemos antes de caer en el pecado. ¿Vamos bien ahí? ¿Estamos claros? ¿Quién como Dios? Entonces vamos a ver unas definiciones anteriores a la definición formal. Número 1, ahora sí. Yo les voy a mostrar, y eso está ahí. Allá dice, debajo de Génesis 3:11, ¿sí ven que dice definiciones? ¿Sí ven? Y al lado, en el segundo cuadrito dice procesos. ¿Sí ven? ¿Sí ven que dice procesos? Eso voy a hacer yo. Les voy a ir describiendo una definición y el proceso que va pasando en tu corazón, y luego otra definición y el proceso, y luego otra definición y el proceso. Sencillo. Ya van a ver. Entonces, definición número 1. Apropiarse de los dones de Dios. Apropiarse de los dones de Dios. Eso es lo primero que sucede cuando nosotros entramos en el camino del pecado. Nos jala un deseo de apropiarnos de lo que solo a Dios pertenece. Me explico. ¿Se acuerdan del Génesis? De Adán y Eva, en el paraíso. Llega Dios y les dice, ustedes pueden comer de todos los árboles, menos, ¿de cuál? Del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿En qué consiste ese árbol ¿En qué consiste el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Qué significa ese árbol? Muy bien, por ahí es, por ahí es. Jesús te dice, bueno, Jesús no, Dios Padre te dice, de todos estos árboles puedes comer, excepto de este no puedes, se llama árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿En qué consiste la ciencia del bien y del mal? No tanto en conocer qué es lo bueno y qué es lo malo, eso se llama teología moral, eso no tiene nada de malo.
La ciencia del bien y del mal, en ese árbol representada, significa la potestad, la autoridad de definir qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Me hago entender? De definir qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso es tremendo. Porque el pecado en principio nace como un deseo nuestro de decirle, ahora sí, decirle a Dios, quítate que estás en mi silla. Así nace el principio. Es quitarle a Dios la autoridad sobre las cosas, la potestad sobre las cosas. Es que Dios le dijo, todos estos árboles son gratis para ustedes, pero no se apropien de ellos. ¿Me hago entender con eso? ¿Vieron la primera lectura de hoy? ¿Se acuerdan de la primera lectura de hoy? ¿De qué era? ¿Se acuerdan de esa agua que venía bajando del templo? ¿Hacia dónde llegaba el agua? Al mar, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Al mar. El agua que salía del costado derecho del templo. ¿A qué le suena eso del costado derecho del templo? Pues, costado derecho de Cristo, ¿cierto? Mírenlo ahí. Costado derecho. Muy bien, pues esa agua tiene una particularidad. ¿Qué le pasa al agua estancada? Se pudre, muy bien. Se pudre. El agua tiene que pasar. Las gracias de Dios en nosotros no podemos sostenerlas. Lo que Dios a ti te regala, tú no te puedes quedar con él y apropiarte de él. ¿Cierto? Tú, todo lo que eres es un regalo de Dios. Todo lo que eres. Tu cuerpo es un regalo de Dios. Los dones que Dios te dio son un regalo de Dios. Tu vida es un regalo de Dios. El don que tú tengas, el que sea, es un regalo de Dios. La vocación que tú tienes es un regalo de Dios. Por tanto, no te puedes apropiar de ella. Tienes que entregarla. ¿Me hago entender con eso? Supremamente importante. Porque entonces, ¿qué le pasó a Adán y Eva? Ya ellos lo tenían todo. ¿Ustedes han visto lo que les promete la serpiente en Génesis 3:11? Serás como Dios, conocerás lo bueno y lo malo, se te abrirán los ojos, conocerás lo oculto, no morirás. Todo eso ya ellos lo tenían. Todo eso ya ellos lo tenían. ¿Se dieron cuenta? Serán como dioses, compartían la divinidad con Dios. Compartían su naturaleza. No morirán, ellos ya eran inmortales. De hecho, mueren por culpa del pecado, ¿cierto? Conocían el bien y el mal, conocían todo, hasta lo oculto, porque tienen ciencia infusa. Ya conocían, ¿cierto? O sea, lo tenían todo. Lo tenían todo. Y esto es una máxima importantísima. Todo lo que el demonio te promete, te lo quita. Anótenla. Todo lo que el demonio te promete, te lo quita. Uy, esa es buena, esa es buena. Esa es muy buena. Antes de pecar, Él te dice, acuérdate de la misericordia de Dios. Y después de pecar te dice, acuérdate de la justicia de Dios. Te quiere infundir como temor. Te acusa, por eso es el acusador. Pero pues, todo lo que el demonio te promete, te lo quita. Y todo lo que Dios te pide, te lo multiplica con creces. Todo lo que Dios te pide, te lo multiplica con creces. Porque el Señor quiere purificar tu corazón. Esto es importantísimo. Dios te dio una gracia, pero esa gracia no es para ti. No la idolatres. ¿Han visto ese ejemplo de San Agustín? El príncipe le va a regalar un regalo a la princesa. Pero el príncipe le da miedo que entregándole el regalo, la princesa se enamore más del regalo que del príncipe. ¿Me voy a entender con eso? Esa es la explicación de los desiertos. Dios te pasa por desiertos para que sepas conocer bien que las cosas son de Él. ¿Vamos bien ahí? Sí, claro, coloca a las criaturas de primeras y al creador de abajo. Miren esto, qué impresionante. ¿Usted qué le pasa si usted coge un jabón y lo quiere apretar muy duro? Él le sale muy bien. Eso nos pasa cuando nos apropiamos de los dones de Dios, los perdemos. Eso es lo que nos pasa. Dios te dijo, de todos estos árboles puedes comer, ya eran para ti. Muy bien, ¿se escucha? Perdón, a mí a veces se me baja la mano. Dios te dice, de todos estos árboles puedes comer. Son tuyos, son una gracia gratis dada para ti. Te los regaló, pero no te apropies de ellos. El peligro está en apropiarse, decir, es que esto es mío, me pertenece. Y en todo, los dones y las vocaciones son irrevocables. Si Dios te las dio, son para ti. Pero nosotros podemos echarlas a perder, apropiándonos para nosotros de ellas. Ustedes han visto, por ejemplo, la historia de Abraham y su hijo Isaac. ¿Se acuerdan de eso? Dios le había prometido a Abraham a su hijo. Va a ser la felicidad, tu casa, todos. Y después le dice, ahora quiero que me lo sacrifiques. ¿Se acuerdan? Qué pesar Abraham con el hijo subiendo la montaña y el hijo diciéndole, ¿dónde está el cordero? ¿Se acuerdan de eso? Qué pesar. Pero es tremendo, porque ¿qué hizo Dios con Abraham?
Lo probó, sí, pero especialmente lo sanó. Le sanó su amor hacia su hijo Isaac. Eso es lo tremendo. ¿Han leído un libro que se llama Sabiduría de un pobre, de San Francisco de Asís? Bueno, en el último capítulo, San Francisco de Asís arma como una canasta de madera. Una canasta de madera súper bonita. Le quedó impresionante la canasta de madera a San Francisco de Asís. Y adivinen qué hace San Francisco de Asís después de que la termina. La quema. ¿Por qué la quema? Un montón de monjes al lado, este man se volvió loco. Imagínense eso. Y coge San Francisco de Asís y le explica esto. Le explica el caso de Abraham y Isaac. Le dice, es que esto a mí no me pertenece. Esto no es mío. Y uno muchas veces dice, esta obra es mía, yo la organicé, yo la fundé, esto es mío. Es peligroso. No te apropies de los dones de Dios. Esa agua estancada se pudre. Déjala, que eso no es tuyo. Si se dan cuenta, ese es nuestro primer problema. ¿De dónde nace todo esto? Proceso. Allá dice, ¿cuál es el primer proceso? Desconfianza. Entonces dice San Juan Pablo II que la obsesión, la desesperación por apropiarnos de algo, nace, dice San Juan Pablo II, nace de la desconfianza. Dice él, de poner en duda el don. Entonces nosotros nos convencemos de que Dios no nos ama. Todavía no confiamos en Dios. Creemos que le vamos a entregar el osito de peluche y Él lo va a batear. Ya no me acuerdo. Poner en duda el don. El pecado siempre inicia por la desconfianza. Colocar en duda el don. Entonces tú pones en duda lo que Dios te regaló. Eso hizo la serpiente. La hizo dudar de lo que ya tenía. Y le dijo, más bien yo te lo prometo, yo te lo garantizo. Le vendió un seguro falso. Si se dan cuenta, qué impresionante. Así inicia en nosotros siempre el pecado. Por la desconfianza. Yo desconfío de que Dios sí sea capaz de sostener esto que yo le entregué. Y Dios te está llamando a una vocación muy hermosa, la que sea. Y yo, ay, será, Señor, sí, no sé, es que me va a hacer falta esto, y si hago esto, y si no tengo esto. Desconfianza es lo que nos hace echarnos para atrás. ¿Qué le pasó al joven rico? Anda y vende todo lo que tienes. Él no fue capaz de confiar. Por eso se fue triste. Impresionante. Muy bien. La desconfianza. Dios le sanó el amor por su hijo a Abraham. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú entiendes que esto no te pertenece y se lo devuelves a Dios, Dios lo cuida mejor que tú. Porque Dios te ama. Punto. Nosotros le hacemos un favor a las cosas si las dejamos de segundo lugar y que el primer lugar solamente lo ocupe Dios. Si nosotros nos obsesionamos por no perder las cosas, las perdemos. Pero en cambio, quien pierda su vida por mí, la encontrará. Claro, porque escogemos a Dios de primero, y si a Dios lo ponemos de primero, todo lo demás cae en su lugar. Es impresionante. Entonces la mamá que está obsesionada por su hijo, lo que hablamos ahorita del apego, ahí se entiende el tema del apego. Porque es que espérate, primero está Dios. Y si desde Dios yo amo todas las cosas, las amo tranquilamente. Por eso muchas veces Dios te purifica pidiéndote algo. Señor, pero yo creí que me habías prometido esto, ¿por qué me lo quitas? Te está sanando el afecto. Te está sanando el afecto, la confianza en Él. Amén. ¿Quién como Dios? ¿Están perdidos? ¿Van bien? Pilas pues, no se duerman, que esto es importantísimo. Sí, exactamente. Y no se las quieren dar. Apropiarse de lo que no nos pertenece. Dios nos dio las cosas para nuestro uso, pero no para nuestra propiedad. Las propiedades son de Dios. Lo que Dios te dio es de Dios. El don que Dios te dio es de Dios. La misión que Dios te puso de encargada, subencargada, lo que sea, es de Dios. No te apropies de eso. Pero muchas veces mi obra, mi administración, lo que sea, no es tuyo, es de Dios. Y entrégaselo. Porque si no eres capaz de confiar, te vas a desesperar por no perderlo. Y ahí lo pierdes, lo estropeas. ¿Sí se dan cuenta? ¿Quién como Dios? Muy bien, entonces, primera definición, ¿cuál era? Apropiarse de los dones de Dios. Primer proceso que pasa en nuestro corazón, la desconfianza. Muy bien, así inicia el pecado. Segunda definición. Distorsión o desorden
de nuestros deseos naturales. Ojo pues, no se me duerman que esto es muy importante. Si ustedes entienden esto, golean. Esto es de las partes más importantes de todo el retiro. Distorsión de nuestros deseos naturales. Resulta que tú tienes un montón de deseos naturales en tu corazón. Especialmente tienes un deseo de felicidad. Dios lo colocó. Santo Tomás de Aquino dice, el fin último del hombre es la felicidad y éste la desea naturalmente, dice él. Tu fin último es la felicidad y por eso tú la deseas naturalmente. Todos desean la felicidad, el que no, tiene un problema. No es un ser humano. Todos desean la felicidad. Porque es que Dios puso en ti ese deseo. Dios colocó en ti un montón de deseos en tu corazón. Y aquí una cosa importantísima. ¿Se acuerdan que Andrés les decía ahorita que ustedes tienen, es una unidad sustancial de qué? De alma, cuerpo y espíritu. Son tres, ¿cierto? Muy bien, tengan eso en cuenta. El cuerpo ya lo explicó Andrés, ¿se acuerdan? Es un sacramento, ¿cierto? Lo dijo 1000 veces, es un sacramento. El alma, pues el alma tiene ciertas potencias o facultades, ¿se acuerdan? Entendimiento y voluntad, súper bien. ¿Y el espíritu? El espíritu es algo que está en nuestro interior, es como nuestra casa interior. Y es el terreno de nuestros deseos naturales. Es el terreno de nuestros deseos naturales. Es como una pequeña casa que nosotros tenemos en nuestro corazón, como un templo, un poquito pegándolo al evangelio de hoy, como un templo que está en nuestro corazón. Y ahí brotan nuestros deseos naturales. Todos tenemos un montón de deseos naturales. El primero, más importante de todos, la felicidad. Pero una felicidad que no es placer, es otra cosa. Una felicidad que se llama beatitud, o bienaventuranza, o dicha, o gozo, se le llama también. La bienaventuranza, que es la del cielo. Nosotros deseamos el cielo, por eso deseamos la felicidad, que no la encontramos perfecta aquí, sino en el cielo nomás. Pero ya la deseamos. Luego también hay tres cosas que se llaman los tres trascendentales. ¿Han escuchado eso? Que son la verdad, la belleza y el bien. Anótenlos. Verdad, belleza y bien. Todos deseamos esos tres. Todos deseamos la verdad, la belleza. Todos deseamos conocer la verdad. Todos deseamos contemplar la belleza. Y todos deseamos experimentar el bien. ¿Sí se dan cuenta? Clarísimo. Pero además de eso tenemos un montón de deseos naturales, muchísimos. Y todos esos deseos en nuestro corazón apuntan a nuestro fin. ¿Se acuerdan que hablamos ahorita de un fin? ¿Se acuerdan del destino? ¿Se acuerdan de la charla del destino? Los veo perdidos. ¿Se acuerdan del destino? ¿Qué decíamos del destino o del fin? ¿Se acuerdan que decía algo de Santa Teresa Benedicta de la Cruz? ¿Que el fin qué es? Donde alcanzamos paz, ¿se acuerdan? Donde nos desarrollamos, donde somos completos, libres. Muy bien. Dice Santo Tomás que tú no tendrías deseos si no tuvieras un fin. Ojo con esto. Es porque Dios ha colocado un fin para tu vida, que tienes un montón de deseos naturales que apuntan a eso, a Él. ¿Vamos bien? ¿O están enredados? Tú tienes un fin en tu vida, ¿cierto? El cielo, Dios. Y por eso tienes un montón de deseos en tu corazón que apuntan a Dios. ¿Ya? Fácil. Dios es el fin último del hombre. Dios te creó para el cielo. Y como te creó para el cielo, tú deseas el cielo. Tienes un montón de deseos naturales que apuntan allá. ¿Se acuerdan lo que decía San Agustín? Nos hiciste, Señor, para ti. Y nuestro corazón está inquieto. ¿Hasta qué? Hasta que descanse en ti. En tu corazón nacen esos deseos. Esos deseos se van a enloquecer si no descansan en Dios. Tienen que descansar en Dios. Entonces, ¿saben qué pasa? Que como el demonio te vio desconfiado, te vio que como que le cogiste miedo a Dios, que te iba a quitar las cosas, Él te hace obsesionarte por esas cosas y entonces deseas esas cosas por encima de Dios. Ahí te desordenó el deseo. ¿Se acuerdan lo que decías Andrés ahorita? Que el demonio no es capaz de crear nada. El demonio te daña el corazón, tu afecto hacia las cosas. Las cosas creadas no son malas, ¿cierto? Lo que se dañó por el pecado es nuestro afecto a las cosas creadas. Amén. ¿Quién como Dios? Entonces, ¿cuántos pecados capitales hay?
Muy bien, 7 pecados capitales, ¿cierto? 3 corporales, 4 espirituales, por así decirlo, ¿cierto? ¿Cuáles son los corporales? Gula, lujuria y pereza. Muy bien. ¿Y cuáles son los 4 espirituales? Soberbia, envidia, avaricia y ira. ¿Se acuerdan? Ahí están los 4. En total son 7. Soberbia, ira, envidia, avaricia, gula, pereza y lujuria. Ahí están los 7. Anótenlos. Háganlo uno por uno detrás de otro. En cada lineecita hagan uno. Ya les voy a explicar por qué. Coloquen en cada línea soberbia, luego debajo avaricia, luego envidia, luego ira, luego gula. No me preocupen, pueden hacerlo en desorden, ustedes se lo saben, ¿cierto? Soberbia, envidia, avaricia, ira, soberbia, envidia, avaricia, ira, gula, pereza y lujuria. Ahí hay 7. Pues resulta que hay un obispo que se llama Monseñor José Ignacio Munilla. ¿Han escuchado de él? Un campeón, un santo, se lo recomiendo. Él dice que estos 7 pecados capitales son desorden de deseos naturales que nosotros tenemos. Ojo con eso. Son desorden de deseos naturales que nosotros tenemos. Y entonces empieza. A ver, ustedes, algunos de aquí, han dado charla de humildad, pureza y desapego en los retiros, ¿cierto que sí? ¿Qué es la soberbia? Deseo desordenado de excelencia. ¿Sí ven? Eso es un pecado, un deseo desordenado de... ¿La excelencia es mala? Por supuesto que no. ¿Cuál es la mayor excelencia de todas? La santidad, muy bien, Mafe, la santidad. ¿Es malo desear la santidad? Todo lo contrario, Dios puso en ti ese deseo de ser excelente, de ser santo. ¿Sí ven? Entonces, al lado de soberbia coloquen deseo desordenado de... Coloquen excelencia, no coloquen deseo desordenado, nada más coloquen excelencia. ¿Sí ven qué impresionante? Los pecados son deseos desordenados de deseos naturales que nosotros tenemos. Es la distorsión de un deseo natural. ¿Cuál venía después de soberbia? Avaricia, bueno, digamos avaricia. ¿Qué es la avaricia? Deseo desordenado de... Casi. Se las voy a poner mejor. Es un deseo desordenado de seguridad. Deseo desordenado de seguridad. ¿Cuántas llevamos? Muy bien. ¿Cuál sigue? Envidia. La envidia es un deseo desordenado de... Bueno, expliquemos un poquito la avaricia. ¿Por qué la avaricia es un deseo desordenado de seguridad? ¿Qué creen ustedes? ¿Ah? Porque uno busca mucho en las posesiones una seguridad. Lo que hablamos ahorita de aferrarse de los dones de Dios. Dios te dio una casa o te dio algo de riqueza. Uno, ay, lo voy a perder. No, yo quiero sostener mi seguridad en esto. ¿Cierto? Entonces uno se siente un poquito con un piso porque uno dice, esta va a ser mi seguridad. Estoy tranquilo. Y el día que mañana mueva todo el piso Dios y te deja así dependiendo de la providencia, Dios proveerá. ¿Cierto? Por eso a veces Dios permite un poquito la pobreza. Después hablamos de eso. Pero eso es deseo desordenado de seguridad, la avaricia. Necesito sostenerme y cuando tenga este título y cuando tenga este trabajo, ahí sí ya voy a estar tranquilo. No voy a estar tranquilo nunca. Pues la tranquilidad te la da Dios nomás. Amén. Envidia. Deseo desordenado de dignidad. De dignidad. Oh, pues. Miren esto qué impresionante. De dignidad. De sentirte. ¿Se acuerdan de Caín y Abel? ¿Qué pasó con ellos? Pasó que Caín no se sentía digno ante Dios. No sentía dignidad en su trato con Dios. Dios lo amaba también. Dios lo amaba. Pero él no se sentía ese amor de papá. No lo sentía, no era capaz. Por su culpa, por su maldad que tenía dentro, por el pecado. Y por su envidia, porque estuvo pendiente de cómo se sentía de digno Abel. A nosotros pasa eso todo el tiempo. Miren, el problema de nosotros es que nosotros nada más le envidiamos un pedacito de la vida a la gente. Si Dios te mostrara toda la vida de esa persona que tú envidias, la dejarías de envidiar enseguida. Te lo aseguro. Porque uno le envidia el pedacito, no el carro que tiene o lo que sea que tenga.
Pero si tuvieras todo lo que sufre, por lo que pasa, lo que ha tenido que pasar, etcétera, uno diría, mi vida está como buena, mejor me quedo aquí, ¿cierto? Entonces es súper delicado. Le pasó eso a Caín con Abel. Entonces él quería sentirse digno ante Dios y no era capaz, porque estaba todo el tiempo pendiente de lo que no tenía y no fue capaz de valorar lo que tenía, lo que Dios le dio. ¿Cierto? Adivinen qué hace mucho eso. Las redes sociales son caldo de cultivo de envidia en el mundo. La cosa más espantosa. Todo el mundo sube fotos mentirosas, dañadas, así, Photoshop, no sé qué, vidas que no existen, y los demás son todos envidiando la vida que no existe que tiene la otra. Pauli. Que es válido decir que detrás de cada red social hay un pecado capital. O sea, no un pecado capital necesariamente, pero sí hay un pecado. Entonces, detrás de Twitter está la ira, detrás del Instagram está la vanidad, detrás de el Facebook, detrás de Netflix está la pereza, y detrás de Facebook, ay no me acuerdo, pero detrás de Tinder está la lujuria. Clarísimo. Vea. Y detrás de todas está la envidia, se está en todas las redes. ¿Ah? Sí. Bien. Claro, envidiar los dones que tienen otros, envidiar las virtudes. Pasa, ¿cierto que sí? O como le ha ido, por ejemplo, digamos, como este misionero, como le ha ido de bien, y a mí yo aquí ahí todo chichipato, no sé qué. ¿Cierto? En fin, Dios te ama con mucha dignidad y te ama individualmente y te ha dado muchas cosas en tu vida, valórala. Eso es sentirse digno ante Dios. Y si no, pues ahorita vamos a ver cómo sanamos eso, ¿cierto? Cómo nos vamos a sentir dignos ante Dios. Por ejemplo, había una persona que decía que el comunismo, voy a calentar aquí, el comunismo, decían, es como una especie de evangelio de la envidia. Porque precisamente le dice a las personas, tú no vives una vida digna, y estos sí son súper dignos, y tú no, y tú eres el oprimido y el no que sé qué. Y le crea enemigos distintos a la persona, y así la persona nunca va a ser capaz de reconocer también las bondades que tiene, ¿cierto? Que no significa que no hayan personas que sufran y tengan desigualdades, eso existe. Pero el reprimir las desigualdades para colocarlas contra un enemigo, eso es peligroso, porque eso es desde la envidia. Es cierto. O sea, tú no eres digno y este sí, entonces este es tu enemigo, no necesariamente. ¿Cierto? ¿Quién como Dios? Por eso una forma de sanar muy interesante ahí entonces sería precisamente reconocer la dignidad tan grande que tienes. Pero ahí vamos a ir hablando de eso. ¿Qué vamos a hacer nosotros más adelante? Vamos a coger estos deseos y los vamos a descansar en Dios. Lo que decía, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esos deseos van a descansar en Dios, no en las cosas, porque no sirve. Muy bien, ¿cuántos llevamos? 3. ¿Cuál sigue? Ira, ¿cierto? La ira es un deseo desordenado de justicia. Muy bien, clarísimo, ¿cierto? Entonces yo quiero justicia, mentiroso, usted quiere vengarse, ¿cierto? Eso pasa a veces. Entonces es un deseo desordenado de justicia. Entonces la persona que no es capaz de perdonar, es que no es justo, no sé qué, sí, pero perdona porque te estás haciendo daño a ti mismo. Muy bien, llevamos 4. Quinta, la gula. La gula es un deseo desordenado de bienestar, muy bien, de bienestar. Incluso se podría decir que hasta como de salud, un poquito, de salud. ¿Cierto? Hay gente que se obsesiona por la salud y por comer de tal forma. ¿Han visto ahorita que está de moda comer fit? Entonces, ¿cierto? Hoy en día hay una enfermedad que se llama ortorexia, un desorden alimenticio por lo saludable, así, gente que se obsesiona por lo saludable. Se llama ortorexia. Mira, no coma tan saludable. ¿Mentiras qué? Creó los frutos, los árboles, frutos que producían semillas para que te alimentaran de ellos. Y los animales que alimentaran del pasto. Mira. Para mandar a comer carne. Vea. Yo sí como carne, a mí sí me gusta la carne, la verdad. Y había muchos santos que comían su buena carnita también y no le pasó nada. Muy bien. ¿Quién como Dios? Pero bueno, yo no sé. En fin. Cuando le pregunté al Señor cómo me engañaste, como que me respondió que me engañó vegetariano. Vea. Yo creo que hay que pedirle Espíritu Santo a los Marina. Pero es que te le estás comiendo la comida a los animalitos. Imagínate, pues te pones vegetariana, te come lo que iban a comer ellos. Entonces grave, ¿cierto? ¿Tiras que no? Bueno, yo sí sigo comiendo carnita, la verdad. ¿Quién como Dios? En fin,
¿La gula qué es? Es un deseo desordenado de bienestar. Entonces muchas veces nace de eso de yo tengo que comer y comer saludable y no sé qué, es peligroso. ¿Cierto? Un deseo como de salud, en fin. Eso es la gula. Sigue la pereza. Ojo con esta. La pereza es un deseo desordenado de paz. Aquí hay gente que ya se lo sabe y está macheteando. Muy bien. Está muy bien, no me preocupen. No me pongo bravo. Es un deseo desordenado de paz. Muy bacano. ¿Por qué creen? ¿Qué le pasa? ¿Cierto? Una mujer cuando está en la depresión así horrible. Plan de una mujer deprimida, ¿cierto? Ver películas en la cama y pote de helado, una cosa así, ¿cierto? Que sí. ¿Cierto? ¿Ah? ¿Escuchar qué? ¿Qué es eso? Camila, ¿qué es eso? Mi primita. Camila, mi primita, ¿dónde estás? Muy bien. ¿Quién como Dios? La pereza es un deseo desordenado de paz. Entonces, por ejemplo, ustedes ven que toda esa gente que el yoga y la tranquilidad y no sé qué, buscando una paz que no van a encontrar, porque ahí no es. Hay gente que busca mucho en el descanso, en el dormir, una paz que no encuentra. La gente cuando se deprime muchas veces busca en ahí acostarse y echarse a morir, una paz que no va a encontrar ahí. Eso es tremendo. Entonces, ojo, porque uno aquí empieza a revisar, a ver, ¿cuál es mi defecto dominante? Entonces, ¿qué deseo no descansaba en Dios? Eso es lo que ahorita vamos a ir mirando. ¿Cuál falta? La lujuria. Muy bien, falta la última. La lujuria es un deseo desordenado de comunión o unión. De comunión. ¿Se acuerdan de lo que hablamos ahorita en el principio? ¿Cuál es la segunda experiencia? Muy bien, la comunión. Unidad original, ¿se acuerdan? Es la segunda experiencia. Pues la lujuria es un deseo desordenado precisamente ahí, en ese deseo de unirse, de comunión. Esa es la más tremendo. Entonces uno aquí va a revisar, a ver, mi defecto dominante, entonces ¿cuál es el deseo que no he descansado en Dios? Muy bien, apenas eso es la definición. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué dice ahí? División interior. ¿Por qué? Porque entonces yo deseo a Dios, pero mi corazón desordenado está empezando a desear un montón de cosas que tiene por Dios. ¿Han visto el evangelio de hoy? ¿Qué hizo el Señor? Entró en ese corazón tuyo, en tu templo, y dijo, ¿esto qué es? Y este montón de ídolos que hacen aquí. Y se puso bravo, no contigo, con los ídolos, y los sacó berraco. ¿Se dieron cuenta? Eso lo vamos a pedir al Señor. Que entre en tu corazón y tumbe esos ídolos. Les diga que se larguen de tu templo. Amén. Así como entró en la casa de Zaqueo, ¿se acuerdan? Zaqueo, voy a entrar en tu casa, baja. Y entró en su casa, que es su templo interior, su corazón, su espíritu, el terreno de sus deseos. ¿Y qué dijo nuestro Señor cuando salió de la casa de Zaqueo? La salvación ha llegado a esta casa. Qué hermoso. Eso queremos que diga el Señor. Pero entonces, ¿qué es la división interior? Desear a Dios, exacto, pero uno quedarse amarrado aquí, lo que dice San Pablo en Romanos. Romanos 7:18. El bien que quiero no está a mi alcance hacerlo. ¿Se acuerdan? Mi proceder no lo comprendo, dice él. Hago el mal que no quiero hacer y termino dejando de hacer el bien que quiero. Más o menos algo así dice, no me acuerdo. ¿Qué es eso? División en nuestro interior. ¿Se acuerdan que Andresito les decía que nosotros somos una unidad? El pecado nos divide en partes. Ahí estamos divididos por dentro. Es el segundo proceso. Entonces estamos haciendo un guión, ¿se acuerdan? Primero te cae un afán de desconfianza, de apropiarte porque te desesperaste, lo vas a perder. Enseguida dices, se me desordenó el afecto hasta esto, porque siento que lo debo perder, me dividí, ya me olvidé de Dios. Dejé de mirar al Señor. Y luego viene una tercera definición. Dale, ¿qué vas a decir? Claro, busca el reino de los cielos y su justicia y todo lo demás. Amén. No lo dije yo, está en la Biblia. Listo. Muy bien. Tercero, este sí es ya de catecismo, ¿cierto? Transgresión de una ley divina. Entonces ya esta es la tercera parte. Son 3 pasos por los que tú caes antes de pecar. Transgresión de la ley divina es ya cuando lo cometes formalmente. Primero eres tu corazón ahí y ya luego caíste. Caíste de rodillas ante el pecado. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, tercer proceso se llama esclavitud. Tercer proceso del corazón, esclavitud.
Nosotros les podemos pasar esas guías después, no se preocupen. Esclavitud. ¿Cierto? ¿Te perdiste? Tercera parte, tercera definición, abajo. Dice transgresión de una ley divina. Entonces, donde dice procesos, no se nota casi porque la sombra lo tapa, debería decir esclavitud. La definición es transgresión de una ley divina, que es cometer formalmente ya el pecado. ¿Cierto? ¿Qué pasa cuando ya es formalmente y estamos cayendo y todo el tiempo vamos a donde el confesor y siempre el mismo pecado? Ahí está, te está desencadenando en eso. ¿Sí se dan cuenta? Estamos recorriendo siempre el mismo guión y lo tenemos aquí metido. Todo el tiempo recorremos el mismo guión y por eso un aburrido siempre llega donde el Padre, otra vez el mismo pecado. ¿Cierto? Es por eso, porque estamos recorriendo ese guión. Lo que vamos a hacer ahorita más adelante, con una charla que ustedes van a recibir después de la reflexión, es pedirle al Señor que reescriba ese guión. Y es una cosa hermosísima. La charla que viene ahorita es la más importante de todas. Pero ahorita, todavía no. Ahorita van a comer. ¿Tienen hambre? ¿Y como Dios? Entonces, esclavitud. Entonces ya llega un punto en el que al principio eran los deseos, no se veía tan fuerte. Ya llega un punto en el que no eres capaz. Y tú dices, ¿cómo salgo de aquí? Me siento atado, esclavizado a esto. Dice San Ignacio de Loyola que el demonio primero te tira redes. Pero esas redes se van convirtiendo en cadenas. Te vas volviendo esclavo de eso. Muy bien, amén. ¿Quién como Dios? ¿Qué vamos a hacer entonces nosotros? La próxima, pues vamos a pedirle al Señor que reescriba eso. Pero por ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comer, creo. ¿Cierto? Diana, comida. 5 minutos. ¿De reflexión? No, de bendición. Vamos a, pero espérense, miren lo que vamos a hacer. Vamos a comer y después de la comida vamos a hacer una reflexión. Génesis capítulo 3, versículo 11. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Le vas a hacer una pregunta al Señor. Otra vez, el mismo proceso. Pedir Espíritu Santo. Le haces una pregunta al Señor. ¿Qué pregunta le vas a hacer? Le vas a decir, Señor, ¿cómo caí? Señor, ¿cómo fallé? Le vas a hacer esa pregunta. ¿Cómo caí? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ojo pues. Usted hace la pregunta, Señor, ¿cómo caí? ¿Cierto? Y luego vas a permitirle al Señor que te muestre cómo caíste. Vas a leer Génesis 3:11. Y vas a escribir, que el Señor te diga, ¿qué te pasó? ¿Ah? Señor, ¿cómo caí? O sea, le vas a pedir al Señor que te cuente la historia de tu caída. ¿Qué te pasó? Incluso el padre Horacio Bojorge tiene un libro que se llama ¿Qué le pasó a nuestro amor? ¿Han escuchado? Muy buen libro. Háganle esa pregunta a Dios. Señor, ¿qué le pasó a nuestro amor? ¿Cierto? O sea, ¿cómo nos separamos? Eso es hermoso. Háganle esa pregunta a Dios. Luego leen Génesis 3:11. El Señor les va a dictar algo. ¿Cierto? ¿Cómo cayó? Y de eso que les va a dictar el Señor, ¿qué van a hacer ustedes? Van a escoger un pecado capital. Que sientan que es donde cayeron. O sea, su defecto dominante. ¿Vamos bien ahí? Porque después, ¿qué van a hacer ustedes? A ese defecto, a ese pecado capital, van a ver cuál es ese deseo que no ha descansado. ¿Ustedes se la pillan? Para que luego descanse en Dios, que es lo que vamos a hacer en la noche. ¿Listo? Amén.